943-743-7103. There is life in Jesus Christ. Aleluya, gracias Jesús por comprarme con tu sangre. Gracias. Comprado con sangre por Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Gracias Jesús. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Sí, Señor, gracias por tu sangre. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Jesús Salvador en el cielo, mi alma con Él estará. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, comprado con sangre yo soy. Lo sé. Porque engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que ama a Jehová, esa será alabada. Presentamos Mujer Virtuosa con la pastora Blanquita Carías. Este programa llega a ustedes gracias al gentil patrocinio de Guatelinda Café, lo mejor en comida guatemalteca de la ciudad de Denton. Buenas tardes, queridas hermanas y hermanos que nos sintonizan en esta hermosa tarde. El Señor les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes en este programa, Mujer Virtuosa, un programa para la mujer cristiana y para la mujer que anhela conocer al Señor también. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes como cada miércoles a esta hora, a las 5 de la tarde. Damos inicio a este programa esperando poder ser de bendición para sus vidas, poder llegar a través de esta emisora radial a sus vidas, a través de las redes sociales, poder llevar el mensaje de Dios a sus corazones. Les saluda hermana Blanca Carías. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Bendiciones para todos. Les habla la hermana Flor Sandoval. Esperamos de ser mucha bendición para ustedes en esta tarde. Amén. La semana pasada, para aquellas fieles hermanas que nos sintonizan semana tras semana, estuvimos hablando de una mujer que fue menospreciada en la palabra de Dios y que nos enseña mucho a nosotras, las hijas de Dios, para aprender a caminar en esta vida cuando a veces somos tratados o tratadas, en este caso, como mujeres por el menosprecio de otras personas. Aprendimos mucho de la vida de Lea, una mujer que, aunque físicamente la Biblia deja ver que no era una mujer hermosa, pero una mujer que aprendió a sobrevivir en medio del menosprecio de su esposo, en medio del menosprecio de su padre y en medio de la envidia de su hermana Raquel. Una palabra muy linda porque necesitamos aprender de estas mujeres de Dios que supieron lidiar en el día tras día con la ayuda de Dios. Pero hoy vamos a hablar
como les había prometido la semana pasada, de su hermana Raquel, prácticamente la segunda parte de ese tema, de una mujer que era lo contrario a su hermana Lea. Dice la Biblia que ella era una mujer hermosa, una mujer que sí era amada por su esposo, que sí era atendida por su esposo, y que deja ver la palabra de Dios que también era amada por su padre. Esta era Raquel. Vamos a hablar hoy con hermanita Flor de la hermosa Raquel, amada pero insatisfecha. Esto nos muestra cómo también en el día de hoy hay muchas mujeres que posiblemente lo tengan todo, porque yo puedo ver una Raquel que lo tenía todo aparentemente. Dicen que era bonita, dice que era joven, era la hermana menor de Lea, y su esposo estaba enteramente enamorado de ella, su padre sabía cuidar de ella, pero a pesar de que ella lo tenía todo, había insatisfacción en su corazón, y de eso vamos a hablar esta tarde. Para más o menos vamos a ver quién era Raquel, y para eso vamos a leer la palabra en el libro de Génesis, capítulo 29, versículo 17. Amén. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de bella figura y de hermoso parecer. Bueno, como les decía, la semana pasada hablamos de Lea, la primera parte de este versículo, pero Raquel, hoy hablamos de Raquel. Según lo que leyó hermana Flor, era una mujer de bella figura y de hermoso parecer. O sea, era una mujer físicamente envidiable, podríamos decir. Y como les decía, era la hermana menor de Lea, entonces eso denota que era una mujer joven y bonita. Fíjense que el nombre de Raquel, ¿usted tiene el significado de Raquel ahí, hermana Flor? Oveja. Oveja es el significado de Raquel. Miren qué bonito el nombre de Raquel, oveja. Y la palabra nosotros nos enseña que nosotras somos ovejas, ¿verdad? Amén. Somos ovejas del buen pastor y que Cristo es nuestro buen pastor. Entonces, yo creo que hoy nos vamos a identificar mucho con esta mujer porque le está hablando a aquellas ovejitas de Dios que debemos aprender a través de estos ejemplos de estas mujeres de la palabra de Dios. ¿Era hija de quién era hija? Era hija de Labán. Hija de Labán. Hermana de Lea, esposa de Jacob. Bueno, esa era Raquel. Su nombre, oveja, hija de Labán, hermana de Lea y esposa de Jacob. Entonces vamos a desarrollar hoy el tema de la hermosa Raquel, amada pero insatisfecha. Fíjense que nosotros podemos ver que su padre le llamó oveja, lo que significa Raquel. Entonces esto nos muestra el amor que su padre Labán sentía por su hija. A diferencia de su hija mayor, Lea, la que fue menospreciada, porque el nombre de Lea vimos la semana pasada que es cansada, anhelante, aburrida, fatigada. Entonces el padre, al ponerles el nombre, definió en ellas lo que él sentía hacia sus hijas. A Raquel la veía como su ovejita preferida, su ovejita especial, pero a su otra hija siempre podemos ver que la hizo a un lado, porque cuando ella la ofrece, la lleva más bien a Jacob en el día de bodas, la noche nupcial, él la entrega. Ni Jacob sabía que era Lea, y a Lea ni siquiera tomaron en cuenta su opinión, sino que solo la entrega. Entonces fue menospreciada. Mas sin embargo, por Raquel, dice la palabra que Jacob tuvo que trabajar 14 años en total, y eso lo vamos a ir viendo adelante. Entonces dice que esta mujer era pastora, porque cuando Jacob encuentra a Raquel por primera vez, la encuentra pastoreando. Dice que ella llevaba a las ovejitas a darles de beber, y ahí es donde él la conoce. Entonces la Biblia dice que ella era pastora de ovejas, en lo natural, era una pastora. Entonces podemos ver cómo el padre le delegó esa autoridad a su hija. En aquel tiempo era común que los hombres fueran los pastores de las ovejas, los que cuidaran el redil. Era más común verlo en los hombres, pero más sin embargo,
Jacob le delega ese trabajo ni siquiera a su hija mayor, sino que a la más pequeña. Entonces podemos ver que Labán aquí muestra que confiaba plenamente en su hija menor más que en la pequeña. Entonces podemos ver que el trato para Raquel fue muy diferente al de Lea. Fíjense, hermanos, de que yo puedo ver que eso es algo muy común el día de hoy en cuanto a los hijos primogénitos. Bueno, en el caso de Lea, ella era la mayor de Raquel. No encuentro yo en la palabra que diga que Labán haya tenido hijos varones mayores u otras hijas mayores, sino que las menciona a ellas dos. Entonces podemos ver que Lea era la primogénita, la primera. Y les hablo de eso porque hoy en día yo puedo ver algo muy común en eso, y lo hemos dicho muchas veces, que el hijo primero a veces recibe los tratos más pesados. Tal vez, hermana o hermano que me están escuchando, tal vez ustedes son los primeros en su casa, los hijos primogénitos, y han tenido esa experiencia, que por lo regular al primero el trato es más pesado, porque el primero muchas veces le ha tocado incluso hacer el papel de la mamá de los niños, de sus hermanitos, o en el caso de los varones, como un papá de cuidar de ellos. Como un niño adulto. Un niño adulto. Y que por ese trato los llevan a madurar más rápido, y muchas veces muchos se amargan, se frustran, porque les tocó que ser padre o madre de sus hermanitos. Entonces, podemos ver este caso similar a eso. Yo en mi caso, yo soy hija primogénita, por eso hablo más o menos de eso, porque yo puedo ver mi vida muy diferente a la de mis hermanos en cuanto al trato. Yo cuidé mucho de mis hermanitos también, y con la mayoría de personas que hablo, que son primogénitos, les ha sucedido lo mismo. Entonces podemos ver el caso en Raquel y en Lea, cómo Raquel fue consentida de su padre, fue elegida de su padre. Entonces, realmente Raquel tenía muchas cosas a su favor. Prácticamente tenía todo lo que alguien podía desear tener. Podemos ver la vida de Jacob, pues ella llegó a ser esposa de Jacob, que Jacob llegó a ser un hombre muy próspero. El Señor lo prosperó mucho cuando él trabajó esos 14 años. Bueno, en realidad fueron 20 años los que él trabajó para su suegro. Trabajó 14 por Raquel y los otros 6 los trabajó pues por el ganado, por las ovejas, por las cosas que Dios le había dado. Entonces podemos ver un Jacob próspero, que cuando salió de la casa de su suegro salió muy próspero. Entonces Raquel lo tenía todo. Primero vimos que era amada por su padre, pero también era amada por su esposo. Y eso es lo que toda esposa anhela, ¿verdad? Ser amada. Amén. Es lo que toda mujer anhela, el ser amada por el hombre que ella ama. Y vamos a ver Génesis 29:18 para entender esta parte. Y Jacob se había enamorado de Raquel y dijo: te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Bueno, se había enamorado ¿de quién dice? De Raquel. De Raquel. Y él mismo le dice a Labán que serviría 7 años por su hija menor. Imagínense qué amor el que él le tenía, pero miren lo que dice el versículo 20. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Imagínense qué amor tan lindo, ¿verdad? Le parecieron pocos días esos 7 años porque la amaba. Imagínense 7 años sin recibir un salario justo. 7 años dando todo el tiempo de su trabajo, todo el esfuerzo por el amor de aquella mujer. Y aún así dice que le parecieron pocos años porque él amaba a su Raquel. Qué hermoso que un hombre pueda mostrar el amor de esa manera a su esposa. Y esos son aquellos hombres que aman, que se esfuerzan por darle lo mejor a lo que la esposa, a lo que los hijos necesitan, que ella tenga de todo. Vemos a Jacob que trabajó 7 años por Raquel, pero más adelante tuvo que trabajar 7 más. Y a él no le importó, él siguió esperando. Siguió en la espera. ¿Por qué? Porque había amor. Amén. Entonces, era amada por su esposo.
fue la preferida de Jacob. Cuando nosotros vemos la historia de este matrimonio, podemos ver sabemos de que Jacob primero se casa con Lea porque fue engañado, no porque él así lo hubiera querido. Él amaba a Raquel, pero él fue engañado por su suegro porque le ofreció la que no era y pues no le quedó de otra. Y le dice el suegro, pues tienes que trabajar 7 años más por Raquel para que yo te la entregue. Entonces, por eso decía, en total tuvo que trabajar 14 años por ella. Génesis 29, 28. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. Bueno, entonces cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer. Era la semana que él tenía que cumplir, la semana de nupcial, la semana que ellos usaban para el matrimonio, el casamiento duraba 7 días. Entonces el suegro le dice, tienes que terminar estos 7 días para que luego yo te entregue a Raquel, pero vas a tener que trabajar 7 años más. El versículo 30. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años más. Bueno, entonces ahí podemos ver, fue su preferida porque la amó más que a Lea. A Lea tuvo que él aprender a vivir con ella. Sí. Porque ni modo, ¿verdad? No le quedó de otra. No la podía devolver. Ya sin devolución, no hay derecho a devolución, le dijeron al pobrecito. Entonces tuvo que aprender a convivir con ella, a lidiar con ella. Aunque terminaron juntos en la vejez, porque Raquel muere antes, pero se acostumbró a vivir con ella, a honrarla, a respetarla, pero más sin embargo no había amor. Entonces tenía esta mujer, Raquel, tenía todo, como decía hace un momento, lo que una mujer puede desear. Era la preferida de su esposo, era amada por su padre, amada por su esposo, joven, bonita, pero tenía un defecto que Lea no tenía. Tenía un defecto que a ella la amargó, que a ella la frustró y que la hizo envidiar a Leita, la que tal vez era más feíta, la más viejita, la menospreciada. Ese defecto la hizo envidiarla. ¿Cuál fue ese defecto, hermana Flor? Que era estéril, dice. Era estéril, no podía dar fruto. Entonces esta mujer siendo estéril, su esterilidad nos habla de aquellas mujeres que por su vanagloria, por la vanidad de la vida, creen que son las mejores, por su hermoso parecer, se creen las más hermosas, las más importantes, pero no pueden llevar fruto en sí, no pueden dar el fruto del Espíritu Santo que solo una mujer espiritual puede dar. Entonces eso es lo lindo en el Señor, que en el Señor, la palabra dice que el Señor no ve lo de afuera, ¿verdad? El Señor ve lo de adentro. El Señor no ve la belleza que podamos tener, sino que el Señor ve la belleza interior, belleza que Él examina y solo Él determina quién tiene esa belleza que solo Él conoce, porque incluso podemos fingir tener un gran corazón, pero solo el Señor conoce nuestro corazón. Por eso dice la palabra, engañoso es el corazón, más que cualquier cosa, dice, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Solo el Señor. Entonces, esta mujer exteriormente era hermosa, pero interiormente estaba vacía, estaba seca. Eso me recuerda a aquellos fariseos que el Señor les dice que son sepulcros blanqueados, ¿verdad? Que por fuera se ven bien, pero por dentro solo hay pudredumbre, hay huesos, hay cosas que no tiene vida. Entonces hay malos olores. Entonces podemos ver así en este caso que por fuera ella era una mujer que era tan hermosa, seguramente Jacob era hasta envidiado por otros hombres, ¿verdad? Seguramente ella había tenido más enamorados en su juventud, pero por dentro era una mujer seca. Qué tremendo, porque no podía dar aquellas cosas que Lea sí le podía dar a Jacob, lo que era tan, pero tan importante en un matrimonio. Bueno, sigue siendo importante, porque los hijos son una bendición. Dice la palabra que son herencia de Jehová, ¿verdad? Amén. Entonces,
ella no podía dar esa herencia que Dios tiene para un matrimonio. Fíjese que podemos ver en figura a estas mujeres, como le digo, que se afanan más por verse bien por su exterior, pero por dentro no pueden dar lo que el Señor quiere que den. Sus esposos trabajan el doble de ser necesario para darles lo que ellas exigen, lo que ellas piden. Mujeres que piden lo que tal vez para el hombre se les hace difícil dar, y a la manera Jacob tuvo que trabajar el doble, hombres que les toca trabajar doble tiempo para satisfacer a las mujeres, ¿verdad? Para satisfacer a una mujer materialista. Nosotras como esposas sabias debemos de comprender a nuestros esposos el esfuerzo que ellos hacen para dar lo que nos necesitan, y no exigir, sino que ser un apoyo en el hogar, ¿verdad? Ser un apoyo en el caso de que tal vez si nosotras no podemos trabajar en lo secular y ayudarles en cuanto al área económica, por lo menos ayudarles a cuidar, ¿verdad? Ayudarles a cuidar lo que hay en casa, tener el cuidado porque a veces los biles no perdonan cada mes, que nos viene el bill de la luz altísimo, la factura de la luz para los que nos escuchan en otros países, la factura del agua nos viene altísima. Entonces, como mujeres sabias, aprendamos a cuidar y no le exijamos a nuestros esposos lujos que tal vez ellos no nos pueden dar, y que ellos tienen que trabajar el doble para cumplir caprichos, porque ya serían caprichos. Entonces, una mujer sabia es lo que el Señor quiere que seamos, amadas hermanas. Por eso la palabra dice que engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Amén. Amén. Mujeres lindas, yo creo que todas son mujeres hermosas con el hecho de ser mujeres, y la belleza realmente la va a determinar tu conducta, querida hermana, querida amiga. Tu belleza, tu verdadera belleza la va a determinar el temor que tú tienes al Señor, porque la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Esa es la verdadera belleza, y esa es la belleza por la que viene nuestro amado Cristo, por aquella iglesia que ama, que espera, que se guarda para el Señor. La belleza que hay en el corazón. Dice que Jesús viene por una esposa. Él viene porque Él se va a casar con la iglesia. Pero lo que Él ha conquistado el corazón del Señor es la belleza interior. Amén. De su pueblo. Y esto es algo que en este caso Jacob no lo pudo ver, porque él solo vio lo exterior, porque él se enamoró, se deslumbró por la belleza de Raquel, y le pareció feíta, ¿verdad, Lea? Pero si, como él no se fijó realmente por lo que estaba adentro, no conoció a profundidad, porque capaz si él hubiera conocido primero a profundidad, cualquiera de las dos, por el corazón y por lo que era Lea, tal vez no físicamente, pero por dentro, capaz se hubiera enamorado de Lea y no exactamente de Raquel, porque Raquel lo que él se enamoró fue el físico. Lo físico. Él vio lo exterior, no vio lo de adentro, exacto. Entonces, es como lo que usted estaba diciendo ahorita, Dios ve lo de nosotros por dentro. Y muchas veces cometemos esos errores, porque creemos de que, tanto como de jovencitas, ven que los muchachos guapos por fuera y al feíto no le hacen caso. Ahora uno suele ver eso en los colegios, cuando uno está jovencito, que andan buscando los novios y que los novios feos no les hacen caso, y a los novios bonitos sí, ¿verdad? Hasta les cantan que se mueran los feos. Exacto, no, pero pero realmente los que vienen siendo los mejores hombres son los más despreciados, por decirlos así. Las mujeres, que las que menos agraciadas son las que mejores esposas vienen a ser. Las bonitas se encargan de arreglarse, se encargan de mantenerse Creen ellas. mucho en la vanidad. Exacto. Sí, porque se la creen, porque todo el mundo les dice que son lindas, el espejo se los dice. Entonces muchas veces caen en el lazo de la vanidad, porque la vanidad puede ser un lazo muy terrible. Entonces, Y en el lugar es donde realmente se ve todo. Exacto, y el esposo tal vez no puede ver, ya se casan y no puede ver algún problemita chiquito, porque ya luego le dicen, y yo me puedo conseguir otro si soy joven y soy bonita, etcétera, etcétera. Y no ¿verdad? sabe lavar los trastes, y no sabe hacer nada. Sí, porque todo el tiempo ¿y qué- aprendió solo a maquillarse. ¿Y quién paga ahí? La mamá, porque dice, ¿qué te enseñó tu mamá? Sí.
La suegra, ¿verdad? Por eso dice que la suegra no, es despreciada, no. Yo bendigo a mi suegra si me está escuchando. Dios me ha bendecido con una buena suegra y también a usted, ¿verdad? Amén. Amén, la bendecimos. Esperamos nuestros esposos digan lo mismo también de sus suegras. Pero sí, eso suele suceder mucho. Hoy en día suele suceder de que sí, bueno, todo el tiempo lo vemos en la palabra, que hombres se deslumbran por la belleza física, pero no es hasta en el matrimonio que empiezan a conocerse. Porque en el noviazgo todo es dulzura. En el noviazgo todo es amor. Todos son buenos modales. Y si hay una peleita, lo toman diferente a como se toma en el matrimonio. No hay madurez. Pero en el matrimonio ya cuando resulta aquel ogro, o aquella mujer ogro también, cuando resulta Shrek, ¿verdad? Ya en el matrimonio. Pero pero bueno, eso dejémoselo al mundo. Por eso, precisamente para esto son estos programas. Como hijas de Dios, hoy aprendamos eso. Nosotros debemos de marcar la diferencia. Que el mundo pueda ver que nuestro hogar es luz. Que el mundo pueda ver que como hijas de Dios sabemos actuar, sabemos conducirnos en la vida porque tenemos el temor a Dios y ponemos por obra la palabra. Pero también hay mujeres agraciadas que físicamente, pero que han creído en el Señor Jesús, han tenido temor de Dios y eso las hace más hermosas todavía, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos ser las dos partes, ¿verdad? Hermosas por fuera y por dentro sí, también. Pero gloria a Dios, pero una mujer que tiene un corazón hermoso lo refleja también en su rostro. Los porque frutos. Dice la palabra, ¿no? El corazón alegre hermosea el rostro. Entonces puede ser una mujer tal vez no tan agraciada, pero que tiene alegría en su corazón, tiene gozo, refleja en su rostro la alegría que hay en ella. Y eso hace que esa mujer caiga bien. Y también existe lo contrario. Amén. Mujeres preciosas, pero por su mala actitud pueden llegar a caer frívolas. Frívolas. Amén. Entonces precisamente vamos a ver ahorita las actitudes de Raquel. En Génesis 31 lo vamos a leer. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Miren qué tremendo. Aquí hay dos cosas. Número uno, que dice que tuvo envidia. Pero ¿qué fue lo que por qué ella tuvo envidia? Porque su hermana podía dar fruto y ella no. Ahí lo dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana porque su hermana ya había dado a luz, ya había dado hijos. Y el programa pasado cuando hablamos con Lea, pudimos ver que el Señor tuvo compasión de Lea por el menosprecio que ella sufría. Miren qué lindo es el Señor, tan bondadoso, ¿verdad? Que Él se compadece de nuestro sufrimiento. Y Él vio que la otra lo tenía todo, pero aquella sufría tal vez en silencio, tal vez era una mujer recatada que no hablaba con su esposo, no le manifestaba lo que ella sentía. Ella tal vez lloraba en silencio, pero esas lágrimas llegaron hasta el Señor, ese clamor llegó ante el Señor y Dios se compadeció de ella, mas sin embargo dice que Raquel era estéril. Entonces tuvo envidia de su hermana porque su hermana era una mujer fructífera. Entonces, número uno, podemos ver que era una mujer envidiosa, bonita, sí, hermosa, sí, lo tenía todo, sí, pero envidiosa. Entonces, la envidia es algo terrible, porque la envidia te hace anhelar desmedidamente lo que otra persona posee. Entonces, mi esposo siempre dice algo, cuando habla de la envidia, yo prefiero estar en el lugar de la persona envidiada que tener envidia. Amén. Porque tener envidia, eso calcome los huesos. Entonces, podemos ver la otra parte, dice que era envidiosa, pero también manipuladora, porque le decía, ¿qué era lo que le decía? Dame hijos o si no me muero. Dame hijos o si no me muero. Entonces lo estaba manipulando. Es como aquellas mujeres que manipulan al esposo cuando les exigen algo y les dice, si no, me quito la vida prácticamente. Estaba incitando al suicidio. Con esta actitud ella manifiesta lo que en verdad había en ella.
estaba acostumbrada a conseguir lo que quería a cuesta de lo que sea. Imagínense cómo se sentía ella de crecida, de orgullosa, ¿verdad? Que, mi esposo, 14 años tuvo que trabajar por mí. ¿Quién puede decir eso ahora? Mi esposo me anduvo rogando 2 años detrás de mí, yo no le hacía caso. Y es que realmente ella le está poniendo la culpa a Jacob, y yo creo que como que la vanidad de ella era tan grande que no podía entender que realmente Jacob no tenía la culpa, porque Jacob ya había tenido hijos con Lea. Claro. Y era ella la que no estaba dando Era ella fruto. la que estaba estéril. Sí. Pero mire, era una mujer, podemos ver que era caprichosa, ella quería que le cumpliera el esposo. Bueno, ya me has dado todo, le decía, ya trabajaste tanto por mí, ya te entregaste tanto por mí, ahora me das hijos. Entonces, era una mujer demandante, era una mujer que demandaba lo que ella quería, ¿verdad? Una mujer manipuladora y demandante ante su autoridad, que era su esposo. Chantajista, porque lo chantajea con el suicidio. Si no, me muero. Entonces, ¿qué estaba diciendo ahí? Me quito la vida. Pero fíjese que se oye así como uno dice, wow, qué terrible eso, pero eso suele pasar. Eso suele pasar hoy en día, mujeres que chantajean a sus esposos, o novias, mujeres que están por casarse, que chantajean a sus prometidos. Entonces, qué terrible, queridas mujeres que me están escuchando y que me están viendo, no caigamos en eso, tengamos temor de Dios, respeto al varón, a nuestra autoridad. Dice la palabra que la cabeza de la mujer es el varón, ¿verdad? La cabeza del varón es Cristo, la cabeza de Cristo es Dios. Hay un orden de gobierno, y en el orden de gobierno nuestra cabeza es nuestro esposo. En Cristo somos iguales. En Cristo ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, pero en el orden de gobierno que Dios estableció, el varón nuestra cabeza y nuestra autoridad. Todo lo que podemos ver aquí, que ella no buscó el auxilio de Dios, sino que se lo demandó a su esposo. Porque ella hubiera buscado a Dios, ¿verdad? Decirle, Señor, no puedo tener hijos, ayúdame. Se lo demanda a un hombre que no podía hacer nada al respecto. Amén, hermanos. Es un tema muy lindo, muy interesante. Vamos a ir a una pausa musical por unos minutitos. No se vayan, sigamos en sintonía de este programa. Vamos a continuar con este tema. Bendiciones. Ok, lo cantamos con actitud y con osadía. Si usted quiere poner una pierna enfrente, gloria Señor. Ahora usted solito, ellos solos ustedes, y nosotros nos echamos el final, como aquellos que no se saben los cantos. Usted cántela, 1, 2, 3. ¿Quién lo diría? Abrazaría tu gloria, Señor. Digno de gloria, digno de honra, poderoso, poderoso.
Dios les bendiga, hermanos y hermanas que nos escuchan. Estamos invitándolos también a los servicios en Dallas los jueves a las 7:30 de la noche, los domingos a las 10 de la mañana. También los invitamos los domingos, los viernes en Argyle y los domingos a las 5 de la tarde, viernes 7:30 de la noche. Están cordialmente invitados, cualquiera que quiera ir. Les damos los números de teléfono con quienes se pueden comunicar también. Si quieren oración, si quieren pedir oración, direcciones para poder llegar a la iglesia. El número del pastor Marlon es el 214-779-6907. Pastor Marlon Carías. También puede llamar a nuestra pastora Blanquita Carías al 214-576-6848. Esperamos que puedan acompañarnos un día a que se puedan ir a gozar, a escuchar de la palabra. Y seguimos con el tema. Amén, amén. Seguimos con el tema de Raquel, una mujer insatisfecha. También para los que desean llamarnos, si quieren reportar su sintonía, nos pueden llamar al estudio al 940-312-5070 en este momento. O pueden dejarnos un mensaje. Ahorita estamos transmitiendo en vivo desde aquí por Facebook. Nos pueden dejar un mensaje para saber de su sintonía, para saber de que ustedes están escuchando este programa. Seguimos con este tema. Estamos viendo las actitudes de Raquel, la mujer que lo tuvo todo, pero que estaba insatisfecha. Y una de sus actitudes fue que ella fue envidiosa y manipuladora. Envidiosa con su hermana porque su hermana tenía lo que ella no tenía. Como hay un dicho que dice que la suerte de la fea, la bonita la desea. Y en este caso podemos ver que sí aplica este dicho ahí, nada más que no era suerte, sino que porque nosotros no creemos en la suerte, sino en las bendiciones de Dios. Y amén. Dios había bendecido a Lea con hijos y ella sentía envidia porque ella era estéril. Y otra de las cosas es que era manipuladora, porque ella le decía a Jacob, dame hijos o si no me muero, queriendo que se hiciera lo que a ella le placía, como que si el hombre podía hacer eso. Fue una mujer chantajista porque le dice, o si no me muero. Y hoy en día podemos ver que eso sucede en los hogares. A veces hay chantaje de parte de la mujer o puede ser también viceversa, pero precisamente para eso es este programa, para poder instruir a la mujer y que aprendamos a tener el temor de Dios. Fíjese que otra de las cosas que pudo ver en ella es de que era una mujer dominante, y eso lo vemos en Génesis 30, versículo 3, y lo vamos a leer ahorita. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Qué tremendo, ¿verdad? Dominante, ¿por qué? Porque ella no se quería quedar sin el deseo de tener hijos, entonces le entrega a su sierva. Fue la primera que Lea comete ese error, después lo hace, pero la de la idea original fue Raquel. Le dice, no puedo tener hijos, entonces llégate a mi sierva y dará luz sobre mis rodillas, porque creo que el programa pasado yo lo expliqué así, no recuerdo, pero en aquel entonces cuando la sierva daba luz sobre sus rodillas, de la señora de ella, en este caso de Raquel, eso denotaba que era como que ella estuviera dando a luz a un hijo, pero en realidad era su sierva, pero era como su hijo, porque iba a ser hijo para ella, porque como ella no podía dar a luz, ella entrega a su sierva para que su sierva dé a luz sobre sus rodillas, como denotando de que era su hijo, ¿verdad? Entonces hizo lo que ella quiso con su esposo, entonces por eso era dominante, lo dominó. Entonces ella era la que decidía. Ella le dice, bueno, como no puedo tener hijos tuyos, entonces que sea mi sierva. Entonces el otro va bien obediente y obedece. No le importó, mire qué tremendo, no le importó entregar a su esposo en los brazos de otra mujer, una mujer ajena. ¿Qué mujer hace eso hoy en día? Nadie. ¿Qué mujer hace eso? Entonces aprendamos de esto, mis queridas hermanas y amigas. Nosotras no podemos tomar dominio sobre nuestros esposos, porque podemos llegar a cometer grandes errores. Otra cosa que yo puedo ver en ella, que era una mujer rencillosa, una mujer que provocaba rencilla en el hogar. Y fíjense que Proverbios
nos habla mucho de estas mujeres. Por ejemplo, usted tiene Proverbios 21:9. Sí, amén, dice. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con una mujer rencillosa. Que en una casa con una mujer rencillosa, en una casa espaciosa, dice otras versiones. El 19 dice, ese mismo Proverbio 21:19, que mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Pocas palabras está diciendo, tierra desierta, dice, es mejor vivir solo que mal acompañado, que con una mujer rencillosa que vive levantando contiendas en el hogar. Y hermanas queridas, eso pasa mucho en los hogares, que nosotras podemos ser las causantes de las contiendas que se den en los hogares, incluso con nuestros hijos. Dice la palabra que no provoquemos a ir a nuestros hijos, y a veces no tenemos el tacto como madre o la sabiduría de tratar a nuestros hijos y provocamos rencillas. Pero en Raquel podemos ver cómo ella provoca esa rencilla en su hogar en el siguiente texto, donde ella le dice a él, dame hijos o si no me muero, le dice en el versículo 2, donde dice que era una mujer, él se enoja. ¿Y dónde estamos en rencillosa? Dice que Jacob se enojó contra Raquel, ¿verdad? Lo voy a leer yo, dice, y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Entonces podemos ver un hombre que se enojó con la esposa por lo que la esposa le estaba demandando. Entonces, nosotras provocamos muchas veces a enojo a nuestros esposos por no tener, como les decía hace un momento, el tacto o la sabiduría para tratar las situaciones de nuestro hogar. Nosotros debemos de buscar primero que nada ser llenas de Dios, ser llenas del Espíritu Santo, para que podamos así llevar los frutos del Espíritu y poder ser mujeres que tengamos templanza, que tengamos dominio propio, que seamos mujeres que llevemos la paz que el Señor nos ofrece, que tengamos el gozo del Espíritu, la paz del Espíritu, la templanza del Espíritu, la paciencia del Espíritu y todos los frutos que el Espíritu Santo nos ofrece. Entonces, para eso necesitamos ser mujeres que buscan al Señor, una mujer que vive una vida alejada de Dios, una mujer que vive una vida donde no tiene comunión con Dios, donde no busca la presencia de Dios, una mujer que no ora, una mujer que no lee la palabra, una mujer que no se deja de instruir en la palabra, incluso una mujer que no se congrega en una iglesia, es una mujer que se está alejando más y más del Señor y por eso termina actuando como una mujer impía, como una mujer necia. Proverbios 27:15, donde dice rencillosa, Proverbios 27:15, perdón. Si ustedes, los que nos están escuchando, nos están viendo, tienen su Biblia, abran la Biblia en Proverbios 27:15. Yo les voy a leer la Biblia de las Américas, que dice que gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Este versículo lo habíamos visto ya en otros programas anteriores. Y hermana Flor nos hablaba cómo una gotera constante puede llegar incluso a abrir, golpear tanto una roca. La puede partir. Y que la puede partir. Incluso una de las cosas que nosotros sabemos que tiempos de antes, cómo torturaban a las personas que estaban presas, que las metían en un lugar estrecho y les dejaban caer una gota constantemente. Usted lo dijo la vez pasada, yo me recuerdo que mis abuelitos nos contaban eso a nosotros, era una manera de tortura. Dice que al momento de que esa gotera día y noche consecutivamente, que llegaba el momento que rompía ese cráneo y así pues los mataba. Entonces miren qué tremendo cuando nosotras día y noche rencillosas, porque está hablando de la rencilla. Cuando hablamos de la rencilla, es una mujer pleitista que vive poniendo, llevando el pleito a la casa, llevando la contienda, en lugar de llevar la unidad, lleva lo contrario de la unidad, que es la división. Pero cuando es constante día y noche con lo mismo, con el esposo, día y noche con los hijos, día y noche, llega el momento que como se rompían esos cráneos,
se rompen los matrimonios, se rompen las familias. Los hijos se quieren ir de la casa a temprana edad. Los hijos ya no soportan a la mamá. Los hijos ya no soportan esa vida porque ahí vive la mamá con los hijos. O los hijos son testigos de los problemas que viven en casa el matrimonio. Y por lo mismo dicen los hijos, yo me voy de mi casa porque no aguanto a mis padres. Entonces se rompe como esa gotera. Usted tiene ahí la versión al día, Proverbios 27:15. Gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Bueno, ahí está más claro, la que siempre pelea, gotera constante en un día lluvioso. Yo no sé a cuántas alguna vez tuvieron goteras en sus casas. Eso, tal vez aquí en Estados Unidos tal vez no es tan común como nos pasan a nosotros allá en Latinoamérica, especialmente en Centroamérica, ¿verdad? En México y para abajo, todos los países. Yo me recuerdo cuando vivía con mis abuelitas, venían las tormentas y mis abuelitos tenían, la casa de mis abuelitos era de teja. Ay, a mí me encantaba que lloviera porque como que se metía la brisa, pero por lo mismo, como era teja, se movía porque no estaba pegada. Entonces, gotera por un lado, teníamos que poner cubetas por un lado, goteras por otro, y esas goteras también pueden dañar la estructura de una casa. Qué tremendo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de casa, hablamos de un hogar. Una gotera constante daña la estructura de una casa, puede llegar a derrumbar esa casa. Ay, Señor, bendito que Dios nos ayude. Vamos a ver sus hijos. Génesis 30:22. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Entonces miren qué lindo Dios, Él se acuerda de todos. Dios se acuerda de todo aquel que en Él espera, que Él clama, incluso aun cuando no clamamos. ¿Saben por qué les digo eso? Porque Dios se acordó de mí, se acordó de ustedes cuando tal vez no le andábamos buscando. Cuando Jesús llegó a mi vida, yo no le estaba buscando, yo no estaba clamándole, sino que Él en su misericordia se acordó de mí y se manifestó a mi vida. Entonces Dios se acordó de Raquel, aquella Raquel inmadura, porque eso es lo que ella deja ver, inmadura, consentida. Y dice que se acordó de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Entonces Dios escuchó. Entonces sí llegó un momento en que ella buscó la ayuda de Dios, cuando vio que no podía su esposo por arte de magia darle hijos, ¿verdad? Engendrar hijos en ella, porque era ella la que no concebía, porque él sí podía engendrar porque ella había tenido hijos con su esposa y con sus siervas. Entonces dice que el Señor se acordó de ella y ella tuvo hijos. Pero vamos a ver primero que nada cuáles fueron los hijos que tuvo. En realidad, hijos de ella que ella dio a luz fueron 2, pero podemos ver también los hijos de la sierva Bilha como sus hijos, porque cuando nace Dan, que fue el primero, ella lo recibe como su hijo. ¿Y qué es lo que significa Dan? Juicio o Dios juzgó. Fíjense, juicio, ese nombre se lo puso Raquel, porque supuestamente era su hijo. Entonces, juicio, Dios juzgó. Ella ahí daba a entender que Dios había hecho algo mejor en ella que su hermana. Dios la había hecho a ella mejor que su hermana. Dios la había juzgado y por eso le había dado esa victoria, porque ya ven que hasta Dios se da cuenta que yo soy mejor que mi hermana. El otro hijo que tiene la sierva Bilha fue Neftalí. ¿Y qué significa Neftalí? Mi lucha. Entonces ella, es decir que ella allí da a entender que ha contendido con su hermana y ha vencido. Es decir, he contendido con mi hermana y he vencido. Entonces había una lucha constante entre hermanas, una rivalidad. Entonces, fíjense qué tremendo, porque la rivalidad que había entre ellas era de que a ver quién tenía hijos, ¿verdad? Entonces, quién daba fruto. Entonces, eso lo podemos aplicar también como en el Señor, hermanas en Cristo. A veces eso suele pasar también en las congregaciones, que a veces hay hermanitas que quieren sobresalir más que otras hermanas, que si una hermana es reconocida en la iglesia con un liderazgo,
y la hermana se está esforzando y la hermanita está dando frutos, se levanta en el corazón la envidia de otra hermanita y empiezan a contender a ver quién da más fruto, a ver a quién reconocen más los pastores o los líderes de las iglesias. Y fíjense que eso es algo que está manifestando madurez y carnalidad en nosotros, porque nosotros como cristianos debemos de alegrarnos con las victorias de nuestros hermanos. Cuando vemos que nuestros hermanos Dios los está usando para su gloria, debe ser motivo de gozo y no de tener envidia que al otro le va mejor que a otro, sino que gozarnos y pensar de esta manera: si el Señor está usando tal hermana o hermano, Señor los está bendiciendo, eso quiere decir que también a mí el Señor me puede dar, porque yo también soy su hija. Tiene que ser esa nuestra actitud. Entonces, ¿cuáles fueron los hijos que en realidad ella dio a luz? José, que significa él añade, y Benoni, que significa hijo de mi tristeza o de mi dolor. Miren qué tremendo. Cuando Dios dice que Dios se acordó de ella, lo leímos en el versículo anterior que leímos, Génesis 30:22. Se acordó de ella y le concedió hijos. Fue cuando ella tuvo a José y le puso Dios añade. Mire la ambición de esta mujer. El Señor ya le dio la oportunidad de tener hijos, pero ella dijo: yo quiero más. Yo no me conformo con eso. Por eso Dios añade. Quería que Dios le añadiera más. Entonces, queriendo ella más aún de lo que ya tenía, buscando, esto podemos ver como figura buscando las añadiduras primero. Es como aquel que busca primero las añadiduras y que quiere que Dios le dé y que cree que Dios es responsable de darle todo lo que quiere. Y que cuando llegan los momentos de las vacas flacas empiezan a renegar contra Dios, porque así yo soy tu hijo, Dios, tú eres responsable de darme lo que necesito. Y realmente en el Señor eso no funciona. A Dios no lo podemos manipular. Eso sí que no. Dios da como Él quiere. Amén. Y Dios da como Él quiere. Y recordemos también que la palabra nos enseña que cuando nosotros sembramos generosamente, Dios nos va a dar generosamente. Entonces, hay una ley, un principio, que es cuando nosotros sembramos, nosotros vamos a cosechar. Entonces, Dios trabaja conforme a sus principios eternos y no conforme a nuestros caprichos. El otro hijo, ¿cómo dijo que le había puesto? Benoni. Y eso quiere decir hijo de mi tristeza o de mi dolor, porque cuando ella lo estaba dando a luz, dice que en ese momento ella muere, ¿verdad? Ella sabía que ella estaba por morir, pero lo que podemos ver ahí, que ella con ese nombre le estaba ministrando toda la amargura que había en su alma, porque no había satisfacción. Mire qué tremendo, lo tenía todo, ¿qué más podía pedir? Tenía a sus hijos y aún así ella, con José, él añade, quería más. Con su hijo Benjamín, ella le puso Benoni, le seguía ministrando la amargura. Pero miren la sabiduría de un hombre que teme a Dios, un hombre que ha creído en el Señor, que fue Jacob. Jacob ya había tenido el encuentro con Dios, porque él tuvo ese encuentro cuando iba huyendo de Esaú. Dios se le había aparecido y tuvo ese encuentro con el Señor. Entonces él, en su sabiduría, él en el momento le cambia nombre, porque eso es muy importante. Lo que va a ministrar los nombres que nosotros podemos tener, ¿verdad? Entonces se le pone Benjamín, que quiere decir hijo de mi mano derecha o mi ayuda. Entonces de esa manera Jacob arranca la amargura que ella le había ministrado a su hijo. Entonces nosotros debemos de tener esa habilidad y esa sabiduría que tuvo Jacob, arrancar en nuestros hijos cualquier cosa que quieran ministrarle. Porque a veces el mundo les quiere ministrar tantas cosas, ellos se pueden contaminar en las escuelas. Nosotras debemos de aprender con lo que hizo Jacob. Como madres tenemos autoridad de arrancar en ellos cualquier cosa negativa. Recordemos que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Entonces él desató algo aquí en la tierra cambiándole el nombre, pero también lo desató en el cielo, lo desató en el ambiente, en el mover que había en el ambiente espiritual de la vida de Benjamín. Él hizo un cambio ahí, le pone hijo de mi mano derecha o mi ayuda. Entonces le cambia un nombre de maldición por un nombre de bendición. Así es.
Amén. Entonces, otra de las cosas que vemos en Raquel es que ella estaba preocupada por ser la mejor en todo, aún en la intimidad. Y eso lo vimos en el tema anterior. Dice que en Génesis 30, ustedes lo pueden buscar del capítulo 14 al 16, dice que en tiempos de la siega del trigo, dice que Rubén halló mandrágoras en el campo y se las llevó a la mamá. Y las mandrágoras, hablamos en el tema pasado, que son frutos afrodisíacos y que sirven para despertar deseos apasionados en la pareja. Entonces dice que cuando Rubén iba con las mandrágoras de su mamá, dice que Raquel le dice a Lea, dámela, te ruego que me dé las mandrágoras que lleva tu hijo. La cuestión es que llegan a un acuerdo. Ustedes pueden leer Génesis 30 del 14 al 16. Llegan a un acuerdo y le dice, se ponen en un acuerdo y le dice Raquel, duerme hoy con Jacob, pero a cambio y me da las mandrágoras. Mire qué tremendo, nuevamente está usando a su esposo como una mercancía barata, como algo que no, como que él no tenía opinión de su vida, ¿verdad? Sino que ella hacía lo que ella quería. Y así sucedió. Va Jacob y duerme con Lea, y luego viene Lea, como era tan fructífera, concibió y tuvo otro hijo. Entonces aquella se queda con las mandrágoras, porque les digo que eran frutas afrodisíacas, y si podemos ver, ella se preocupó tanto de sí misma, Raquel, y de su belleza, que buscaba cómo alimentar su vanidad, porque las mandrágoras eran conocidas como las manzanas del amor. Dice que le daba cierto atractivo sexual para su esposo. Entonces ella dijo, en lo que mi esposo está con Lea, yo aquí me estoy preparando para demostrarle que aún en lo íntimo yo soy mejor que mi hermana. Qué tremendo, de verdad. Entonces, esta es figura de la mujer que solo piensa en ella para atraer la mirada y todo de su esposo. Pero cuando el problema es que no solo atrae miradas de su esposo, ¿no? Que hay mujeres que también se preocupan. Y lo voy a hablar abiertamente, porque esto sucede y es necesario que hablemos de esto. Hay mujeres que también se preocupan por atraer otras miradas, de la manera como son, y no quiero ampliarme mucho en eso, que sea el espíritu el que ponga esto en sus corazones, pero hay mujeres que se preocupan por atraer otras miradas que no tienen que atraer. Una cosa es que una mujer sea bonita, sea agradable, definitivamente va a atraer miradas. El problema es cuando está eso en el corazón de la mujer, de querer atraer miradas de otros varones. Nosotras como hijas de Dios, eso no debe de estar en nuestro corazón. Amén. Yo sé que el Señor va a poner eso en sus corazones. Yo no quiero ampliarme más en esto, porque es algo muy delicado, pero es el Espíritu Santo el que pondrá eso en sus corazones. Y podemos ver también que ella fue una mujer idólatra. Era idólatra, materialista. Eso le provocó la muerte al robar los ídolos de su padre. Entonces podemos ver cómo Jacob pronunció una maldición de muerte que cayó sobre ella. No lo vamos a leer, pero les doy la cita. Eso está en Génesis 31, 19. Y en el versículo, Génesis capítulo 31, versículo 19, y también versículos 30, 31, 32. Usted puede leer todo el contexto. Como cuando Jacob sale de la casa de su suegro, dice que ellos se van de ahí, dice que ella agarra los ídolos domésticos de su padre. Había idolatría en ella, no había renunciado. Y Jacob era un hombre temeroso de Dios, era un hombre con un llamado especial, con propósito. En Jacob estaba la promesa que se le había dado a Abraham. Entonces podemos ver cómo ella tomó los ídolos, y cuando el padre de Jacob va detrás de ella, detrás de ellos para reclamar sus ídolos, ella los encubre. Y dice que ella no tenía nada, entonces ella encubrió los ídolos, pero dice Jacob que si le dice a Labán, si tus ídolos están aquí entre nosotros, estoy parafraseando, al que tenga esos ídolos, pues que muera. Entonces, cuando vemos más adelante, vemos como la primer persona de la familia de Jacob que muere es Raquel. Entonces cayó esa maldición sobre ella. Entonces, hermanos, hermanas y hermanos, qué bendición que hayan estado en sintonía de este programa.
Los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora y llevemos esta palabra en nuestro corazón. Que seamos agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Que el Señor me los bendiga y que tengan una semana bendecida y prosperada. Bendiciones. This is KXCE Estéreo Vida.